En nuestro continente. Yo quiero comenzar he llamado la presentación Volver a la Escuela y creo que ahora van a entender por qué la quise llamar así. Quiero comenzar con esta cita que encontré porque me lo sugirió el libro de Jan y de Martín. Y dice, este libro está destinado a lectores tranquilos, a hombres que todavía no se dejen arrastrar por la prisa vertiginosa de nuestra rimbombante época y que todavía no experimentan un placer idólatra al verse machacados por sus ruedas, o sea, a pocos hombres. En efecto, la cultura auténtica desdeña contaminarse con un individuo necesitado y lleno de deseos. Sabe escurrirse astutamente de las manos de quien quiera apoderarse de la cultura como de un medio para sus fines egoístas. Y cuando alguien cree haberles apresado para sacar provecho de ella, de algún modo y al utilizarla, satisfacer las necesidades de su vida, entonces aquella se escapa súbitamente con pasos imperceptibles y con actitud desdeñosa. De Nietzsche sobre el porvenir de nuestras escuelas. Defensa de la Escuela de Machelain y Simons es de verdad un texto esperanzador. Se me ocurre pensar que es un texto inscrito en un movimiento de inflexión, en un pliegue que se está produciendo en estos tiempos, justo cuando se ha instalado en los imaginarios que mueven nuestras prácticas pedagógicas la idea de la innovación, la flexibilidad, la creatividad, las competencias y el aprender a aprender. En otro trabajo, a propósito de la educación popular, me había preguntado cómo ella, la educación popular, junto a la teología de la liberación, la cibernética de los años 60 y las luchas contra la reproducción en educación, incluyendo el movimiento pedagógico de los maestros colombianos de los años 80, habían funcionado como superficie de emergencia de este momento que hoy reconocemos con Foucault como neoliberal, sabiendo que neoliberalismo para Foucault no es lo que se entiende desde la teoría económica. Superficie de emergencia es una manera de decir que más allá de las relaciones causales y de toda voluntad política o individual, se crean las condiciones para que estos movimientos sean poseídos por una fuerza mayoritaria que la extiende a toda la sociedad y la convierte en una práctica institucionalizada, inevitable y natural. Por diferentes razones, se nos impele hoy en la escuela a innovar, a cambiar lo que se considera tradicional, autoritario, memorístico, formal, rígido, repetitivo, transmisionista. Quienes participamos de los movimientos de renovación de la escuela en los años 70 y 80, estamos sorprendidos porque muchas de nuestras reivindicaciones ahora se han convertido en imperativos normativos. Nos sentimos extraños porque en el transcurso de nuestra propia vida nos cambiaron las banderas de lucha. No nos sentimos contentos con la manera como se han apropiado nuestra causa. Hay algo que no nos satisface cuando vemos que el imperativo del cambio se ha convertido en un modo permanente de ser, institucional y personal. Quiero describir brevemente este momento de transición que vivimos como un momento de incertidumbre, pero también esperanzador. ¿Qué es lo que no nos gusta? En primer lugar, que sean las grandes corporaciones las que nos ordenan el discurso del cambio. En otro trabajo también mostraba cómo la publicidad expresa el flujo innovador que atraviesa este momento de la historia que Paolo Virno ha llamado multitud, en un sentido que no es exactamente igual que la multitud de Harry Negri. Señalaba en ese trabajo, indagando por lo que le queda hacer a la pedagogía en estos tiempos, que la sociedad de hoy se monta sobre condiciones como la proliferación de juegos lingüísticos y la variación ininterrumpida de las reglas del juego.
Los cambios se suceden de manera permanente sobre la base de lo aleatorio y el anonimato, sobre la incertidumbre de expectativas, la contingencia de los puestos y las posiciones, identidades frágiles y valores siempre mutables. En esta sociedad se trata de no tener hábitos, y si se tienen, serían como el hábito de moverse de un lado al otro, capacidad de acomodarse a las más bruscas reconversiones, capacidad para adaptarse a cualquier dependencia, ductilidad para cambiar las reglas del juego, manejarse bien en medio de interacciones lingüísticas distintas y banales, manejar diversas alternativas a la hora de tomar una decisión. Todo esto se aprende en el trabajo y fuera de él. Aunque no se trabaje, la sociedad toda está preparando hoy en esas cualidades. Para comprobarlo podemos ver los programas de televisión, los realities y los demás programas de concurso, los parques de diversión, los planes turísticos, los deportes de aventura y de alto riesgo. En general se trata de un proyecto ético que está recogido en la publicidad, como podemos ver aquí algunos ejemplos. Eso es lo que se generaliza hoy por todos los medios, y eso es lo que se le exige a la escuela. Se supone que en una escuela renovada y a la altura de los tiempos, se debe preparar a los jóvenes para vivir en esa sociedad. Varios trabajos han mostrado cómo esta nueva sociedad le interesa sobremanera al gran capital. Y eso es lo que en primer lugar nos inquieta. Pero con Foucault tenemos que decir que esto que hoy nos pasa no es resultado de la voluntad política y menos de unos cambios en la infraestructura económica del capitalismo. En realidad se trata de cambios capilares, micropolíticos, moleculares, diría Lazarato, en el que todos nos vamos transformando, incluidas las prácticas económicas, por supuesto. Así nos liberamos de buscar culpables o de sentirnos víctimas inmovilizadas por la contundencia de alguna fuerza que estaría manipulando los hilos del poder como un gran hermano. Pero esto no nos deja satisfechos. Hay algo que en todo caso nos molesta cuando vemos a los empresarios tan apropiados de un discurso tan flexible. El segundo malestar es porque esto también lo soñamos nosotros. Cuando nos estaba gustando la posibilidad de inventarnos a nosotros mismos, de hacer de nuestra vida una obra de arte, de pensar un devenir estético de nuestra existencia, de crearnos permanentemente en prácticas de vida cada vez más autogestionadas, al margen del control del Estado, nos encontramos que este es un propósito ahora generalizado y que pierde todo su potencial minoritario. Estas consignas las vemos agenciadas fundamentalmente en el nuevo discurso de las políticas educativas oficiales. En Colombia hay 4 líneas de reforma educativa que están moldeando a la escuela hacia esa lógica. En primer lugar, la Ley de Ciencia y Tecnología del 2009, que básicamente, cito comillas, permite posicionar a la ciencia y la tecnología como base de procesos de innovación conducentes a un modelo económico altamente competitivo. La meta a la que se dirigen todos estos esfuerzos es la innovación, la generación, la comunicación y el uso del conocimiento, involucra desde los proveedores de bienes y servicios hasta los usuarios y los clientes. Cierra comillas. La segunda línea son las directrices del Ministerio de Educación, que busca una escuela para la autogestión, la innovación, las competencias y el aprendizaje. La tercera es la reforma en el Sistema Nacional de Formación de Maestros, que busca que las facultades de educación y las escuelas normales formen docentes competitivos, innovadores, flexibles y creativos. Y la cuarta es la del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que desde los años 50 del siglo XX era la que formaba para el trabajo en la modalidad de educación no formal, y ahora ya es parte de la educación formal y certifica en competencias laborales para el paso de la educación básica secundaria a la educación técnica y superior.
Esta es una reforma que comenzó en el año 2002 y ha tenido una continuidad sorprendente, más allá de los gobiernos más o menos de derecha, más o menos liberales. Así, hoy están instaladas en nuestra práctica. Primero, la gestión escolar como un modo de autorregulación, de autorregularse la comunidad educativa. Segundo, las competencias, que se traducen como saber hacer en contexto, que reemplazan los currículos con las áreas del conocimiento convencionales. Tercero, el autoaprendizaje como un desafío que lleva a cambiar la relación alumno-maestro. Y cuarto, la evaluación en las pruebas masivas de competencias llamadas saber en Colombia, como indicador único de la calidad determinada en rankings de mejores y peores colegios. Inmersos en esta contundente nueva realidad, en Colombia se están generando un movimiento que yo considero hijo de una inflexión, en el sentido que señalé arriba, y que podríamos llamar, sin mayores pretensiones, de vuelta a la escuela. Sería una reacción no muy consciente, no muy planificada y no muy estructurada a este afán por innovar a toda costa. Ese proyecto creo que se inició, o este proceso se inició en 1999, cuando impulsamos un proyecto que se llamó Expedición Pedagógica Nacional. Ese proyecto reunió cerca de 400 maestros de varias regiones del país, con quienes hicimos visitas a otros colegios, cerca de 3.000 experiencias, simplemente para reconocer lo que hacen allí, sin buscar excepcionalidad alguna. Viajamos por el territorio simplemente reconociendo lo que hacen los maestros cotidianamente. De estos viajes quedaron 10 documentales, más de 10 libros y un archivo pedagógico con más de 2.000 registros documentales. La mirada expedicionaria de 400 maestros convirtió el trabajo de cerca de 3.000 colegas en una experiencia. Al reconocerles cómo aún los maestros enseñan a su manera, a pesar de la guerra, la pobreza y las políticas reformistas que buscan convertirlos en simples guías de aprendizaje significativos. Esta iniciativa expresa una tendencia de muchos colegas que sin mayores niveles de organización están volviendo a la escuela para ocuparla y ayudar a detener el ritmo vertiginoso de los cambios que la acosan. Volver a la escuela sería un movimiento de maestros que están o han estado en ella y proponen habitarla y reconstruir sus muros poroseados de tantas maneras, incluso por nosotros mismos. Reconstruir sus muros no significa que la encerremos y la aislemos de lo que pasa hoy en la sociedad. No se trata de eso, se trata de que tengamos tiempo de pensar, de distanciarnos de tantas obviedades y lugares comunes para que en colectivo, con estudiantes, maestros y familias, reconstruyamos el tejido social y nos juntemos a trabajar como artesanos, con la lentitud propia de quienes quieren hacer las cosas con delicadeza, para disfrutar lo que pasa en la cotidianidad de ese espacio que todavía no ha terminado de diluirse en la incertidumbre del afuera. Este movimiento, no declarado aún como tal, es el que creo que me ha llevado a dirigir ahora el Instituto Pedagógico Nacional, que es el colegio de la Universidad Pedagógica Nacional. En el poco tiempo que llevo de director, me he sorprendido con la permanencia de viejos rituales que se siguen repitiendo, como el Día del Arte, el Día de las Matemáticas, el Seminario de Filosofía con jóvenes de otros colegios, la formación de estudiantes, la izada de bandera, la entrega de notas, la disciplina, el uniforme, las reuniones de profesores por área, los currículos secuenciales por grados, por supuesto las clases, el timbre. En todo esto veo aún mucha alegría, entusiasmo y por tanto veo mucha vida. La tarea que me he propuesto para los próximos años es indagar con los maestros, los jóvenes de ese colegio, qué tanto lo que allí sucede vale la pena conservar, potenciar o cambiar, pero con el tiempo que nos da la escuela.
que es el tiempo de los ciclos vitales, de los años escolares, de los periodos académicos. No voy a negar que a veces percibo en esto que acá he querido llamar inflexión histórica un riesgo a asumir posturas conservadoras, pero este miedo hay que asumirlo para no renunciar a buscar las fronteras y las fisuras para huir de las formas mayoritarias de dominación. En Colombia hay un movimiento neoautoritario llamado Educación al Derecho, que promueve un grupo religioso cristiano con la clara intención de denunciar a los defensores y promotores de los derechos humanos y los derechos de la infancia en la escuela, pues consideran que esto ha acabado con los valores, con el respeto y con la autoridad que hay que restituir. Acusan el movimiento de renovación pedagógica que impulsamos en los 80 y 90 de haber dejado a la escuela a la deriva, de haber producido una pérdida de valores y llevado a la juventud a toda clase de prácticas indeseables. Tal vez esta beta autoritaria haga parte del mismo proceso de inflexión. Por eso debemos caminar con precaución y sin mayores aspavientos, pues creo que transitamos un terreno poco firme y rodeado de abismos. Aquí estamos, sin muchas certezas, con muchas intuiciones, buscando cómo hacer de la escuela pública un espacio que sirva para formar las nuevas generaciones que aún acuden masivamente a ella, pues no se han inventado otro dispositivo que la reemplace. Desafortunadamente en Colombia la educación pública cubre solamente el 80% de la población en edad escolar y existe una brecha infinita entre los privilegios que tienen las élites en sus colegios privados y la mayoría pobre que se educa en los colegios públicos y en pequeños negocios familiares que ofrecen el servicio en precarias condiciones. De hecho, en los colegios oficiales los niños solo estudian 5 horas, media jornada. El sistema educativo colombiano es sin duda uno de los más inequitativos de América Latina y del mundo, y es un factor reproductor de la pobreza indiscutible. Esta situación es imperativo cambiarla, y para eso se requiere tiempo y una reforma del sistema en su totalidad. Para ello trabajamos de la mano del sindicato de maestros y del movimiento social, pero será un camino a transitar en otra escala. Por ahora y mientras tanto, propongo lo que señalé en mis palabras de posesión como director del Instituto Pedagógico apenas hace 15 días, comillas. En medio, decía en ese momento, en medio de estas paredes, en medio de sus rituales, del timbre, de las clases, las formaciones, las salidas de campo, los bazares, las notas, las reuniones de padres, las asambleas de profesores, la música, el álgebra, la geografía, la poesía, las voces infantiles y los excesos juveniles. En medio de todo esto que sigue siendo escuela, aunque muchos quieran olvidarlo, acá en estas antiguas costumbres es donde crecerá un puñado de jóvenes que nos empeñamos en formar. Acá un poco a espaldas de tantos afanes por conducir a los niños hacia la sociedad del aprendizaje, a que aprendan toda la vida, a que se globalicen, a que sean innovadores, emprendedores, a que sean productivos. Un poco a espaldas de tanto deber ser, se repetirá incesantemente el ritual más simple que fuera inventado hace apenas 400 años, el del encuentro del maestro con sus alumnos para enseñarles la humanidad. Acá en este tiempo, en este simple pero complejo acontecimiento llamado clase, es donde se conserva hoy algo de la genética humana que se resiste a morir en las manos de la guerra, el odio y la injusticia. Acá en la escuela es uno de los pocos lugares donde aún es posible experimentar la compasión y aprender de ella, donde se puede conservar y discutir para formarnos en la diferencia, donde podemos equivocarnos y recibir una palmada que dice adelante, donde podemos regañarnos y sabemos que no habrá rencores. Esta visión de la escuela, si quieren romántica, es la que considero hoy más potente para resistir el pragmatismo que le exige a la escuela cambiar su gramática del encuentro formativo por la incertidumbre, la que resiste a las presiones para que ya no enseñemos lo que sabemos, para que olvidemos lo que hemos sido. Acá espero, en medio de las paredes ritualizadas de esta escuela, que se siga enseñando mucha historia, mucha aritmética, mucha geometría, mucha poesía y mucha geografía.
que la palabra sea respetada en toda su trascendencia y que estos niños y jóvenes puedan vivir una experiencia diferente a la que la sociedad les ofrece. Una experiencia en la que vivir no sea un desafío o un reality, en la que competir no sea el sentido de sus vidas, una experiencia en la que puedan compartir sin el afán de ser exitosos, innovadores o productivos. Ya habrá tiempo para tener que enfrentarse a ello. Acá esperamos crearle las condiciones para que sepan que vivir no es un reto para superar al otro, sino para realizarse en la diferencia. Y eso no es poca cosa, tampoco es un camino de rosas, es un inquietante trance que la escuela puede acompañar si no olvida su encargo. Gracias, Jan, y gracias, Martín, por el libro. Muchas gracias al doctor Alejandro Álvarez. Continuamos con la presentación. Continuamos con el doctor Luciano Méndez. Él es graduado en Pedagogía por la Universidad Federal de Minas Gerais y doctor en Educación por la Universidad de Sao Paulo. Es profesor titular de la Facultad de Educación en la misma Universidad Federal de Minas Gerais, donde ejerce la función de director del Centro de Pesquisa, Memoria y Documentación y coordina el proyecto Pensar la Educación, Pensar el Brasil en un periodo de 1822-2022. Actualmente es miembro del Consejo Deliberativo de lo que para nosotros es el CONACYT y es miembro de la Cámara de Ciencias Humanas, Sociales y Educación. Fue vicepresidente de la Sociedad Brasileira de Historia de la Educación. Actualmente investiga la historia de la escolarización en Brasil, las sociabilidades, intelectualidades y la educación en el pensamiento social brasileño. Por favor. Buenos días. Yo estoy un poco nervioso. Sí, porque había pensado en hablar en portugués, pero después he decidido hablar en portuñol. Entonces yo les pido perdón por hablar tan malo, una lengua tan bella, y entonces yo voy a intentar no hacer tantos atentados a la lengua, mas yo sé que no lo lograré. Muchas gracias, Inés y el equipo de Cinestable por la invitación. Por la posibilidad de cambio de información, de experiencia, de conocimiento entre colegas de diversos países. Y también por Thank you also for the possibility. Colegas que tienen percepción muy próximas de aquellas que nosotros en Brasil tenemos puesto en ejecución. Esta mi intervención mantiene una relación muy próxima con tres grandes cuestiones, o tres grandes actuaciones que yo tengo mantenido en la universidad. En primer lugar, la investigación, la cuestión de la investigación y de la enseñanza de historia de la educación en tiempos de crisis de la escuela. Este es un título de un seminario que yo ofrecí a la Universidad de Rosario, en Argentina, hace 2 años, que justamente se preguntaba por la cuestión de cuál es nuestro papel de investigadores, de historiadores de la educación con el presente. En segunda cuestión es
Também tenho me dedicado aos estudos do processo de escolarização em Brasil. Eu entendo a escolarização como um projeto histórico que articula três grandes vetores. A constituição de uma rede de instituições escolares, pero também a produção de representações sociais e culturais que têm a escola como lugar, como ponto de articulação. E, em terceiro lugar, a submissão de sujeitos, de conhecimentos, de práticas sociais a los imperativos escolares. Em último lugar, também tenho hecho uma intervenção no debate público sobre os sentidos da escola em Brasil. Este projeto, que é um projeto que conta com a colaboração de muitos colegas da universidade, alunos e investigadores, que aproveita a fecha que se aproxima do bicentenário de nossa independência, 1822, para fazer uma invitação aos colegas brasileiros, investigadores, sobretudo, mas também os maestros, a pensar a questão da educação nesses 2 siglos. E para isso, nós mantemos um programa de rádio, uma coleção de livros, um boletim semanal de divulgação, mas também classes e seminários mensuais sobre os grandes temas da educação brasileira. Quando eu falo da crise da escola, eu estou pensando que a escolarização é um amplo projeto político e cultural que se logra mais densidade aos siglos XVIII e XIX, mas que se espraia por toda a formação social. E desde seu início, a escola é entendida quase sempre como uma instituição em crise. Então, desde esse ponto de vista, a crise da escola não é uma coisa nova, mas acompanha toda a história da escola. Esta apunta a crise para a disfuncionalidade da escola, ou seja, a ideia, por exemplo, que a escola mantém uma grande distância em relação à experiência dos sujeitos. Esta artificialidade da escola frente ao que se passa no cotidiano, essa distância para os conhecimentos das comunidades singulares. Mas também há uma outra questão que a falta de contemporaneidade da escola. A escola jamais é uma instituição do presente. Está sempre nos indicando para o passado. Como se poderia dizer, a ensinança da escola é sempre sobre os cacos da história, o resto, e não há uma grande relação com o presente. Então, a ideia de que a escola está sempre em crise com sua falta de contemporaneidade. E desde esse ponto de vista, se produziu a ideia de que a reforma da escola é sempre necessária. A escola está sempre em crise e a escola é necessário fazer a reforma da escola. Mas também é algo sempre impossível, porque a escola é isto, a artificialidade, o afastamento da experiência, a produção de uma outra experiência de aprendizagem. Então, desde esse ponto de vista, todas as reformas tendem ao fracasso. Em nosso país, em Brasil, eu penso também um pouco na América Latina, é necessário pensar que a construção da plena escolarização, que é uma coisa muito tardia, poner todos os ninhos, as niñas na escola em Brasil é uma coisa de final do século XX, ou seja, há 2 décadas e meia, mais ou menos,
Entonces, que essa é uma questão muito séria. Quando se pensa numa outra questionamento de outra ordem, que é o questionamento não mais da reforma da escola, a ideia de que a escola está em crise, mas que a escola não é mais necessária. Né? Isso se radica em grande movimento brasileiro que está cada vez mais forte, que é da escolarização doméstica. A ideia de que é necessário para bem educar nossos filhos, nossos niños, sacá-los da escola. Então, nos últimos anos, há uma grande investida, um grande movimento que se fortalece no Brasil, sobretudo nas camadas médias da população, de sacar seus filhos da escola. É um movimento que hoje envolve um grupo muito específico, muito pequeno, estatisticamente, mas que é um grupo muito com grande poder de pressão. Então, ao mesmo tempo que eu me preparava para viajar para cá, periódico, hice en domingo passado esta matéria. A ideia de que a escola é limitadora, que é possível, é necessário poner os niños em el mundo. El mundo é espaço de aprendizagem que é possibilitado a possibilidade das redes de comunicação. Então, eu falei durante uma hora com a periodista sobre a questão da necessidade de manter os filhos na escola, como isso é uma coisa muito importante, eu penso, mas na matéria ela é toda uma defesa muito forte da superioridade da escola doméstica, da educação doméstica. Esse não é um problema somente do Brasil, obviamente, mas há um sítio em Brasil, homeschoolinbrasil.com, em que é possível identificar os passos, a defesa política, ideológica, cultural da escola. É muito interessante que se diz este site é editado por padres com a preocupação com o estado da educação brasileira, que foi integralmente infectada por a ideologia do mais baixo nível, e além do mais, por pura e simples ignorância. Esta é uma defesa muito forte da necessidade e da superioridade da educação doméstica. Mas é um movimento que tem ramificações, que tem articulações desde o Congresso Nacional, com a prensa. Então, foi lançado, foi articulado, organizado uma frente parlamentar em defesa da educação doméstica. E então, uma reportagem na televisão sobre o lançamento desta frente parlamentar. É muito interessante que os sujeitos que integram a mesa estava um diplomata americano que é adido de agricultura da Embajada dos Estados Unidos em Brasil, a um sociólogo colombiano, a um presidente da Associação Nacional de Educação Doméstica, e Alejandro Magno Moreira, que era um consultor jurídico do MEC. Então, não são, solamente aparentemente, é um grupo pequeno, porque tem grande força institucional, incluso. A educação doméstica em Brasil tem logrado também chamar a atenção dos investigadores. Justamente há 2 semanas, a CAPES, que é nosso órgão de organização de pós-grado em Brasil,
dio una premiación a una tesis que fue defendida en la Universidad de São Paulo, que tiene como cuestión central a la escuela doméstica. El tema es ensino en casa en Brasil, un desafío a la escuela. Entonces, esto muestra la importancia del fenómeno, más también la vuelta de los investigadores sobre el tema. Es un tema que tiene merecido también la atención de los colegas norteamericanos muy fuertemente, mas también de los colegas portugueses. Yo pienso que, como los colegas que me antecedieron han dicho, la gran cuestión en causa es los sentidos, la disputa por los sentidos de educación en el espacio público. Que nosotros pensamos que seja la educación. Por una educación que nos ayude a pensar y no que nos enseñe a obedecer, es de una forma o de otra un llamado a reflexión sobre el tema de la escuela en el espacio público. En la defensa de la escuela doméstica en Brasil, hay también una reinterpretación de nuestra tradición, de los que nos antecedieron también. Y el libro de Ivan Illich, que es una defensa de la desescolarización, más para una defensa de la radicalización también del espacio público, de la idea de que la escuela impedía el avance de las conquistas populares, por así decir, es reinterpretado como también un libro que autoriza y defiende la escolarización doméstica. Mas también un otro factor muy importante, que es la relación entre la defensa de la escolarización doméstica o el fin de la escuela tal como nosotros la conocemos hoy, es cómo se articula esta defensa con las cuestiones más importantes de cultura política del mundo que nosotros estamos construyendo. Entonces, en esta materia, en esta reportaje, una cosa muy interesante y emblemática en esta imagen es que, por ejemplo, siempre, o casi siempre, como se habla en educación doméstica, se piensa, se habla, se muestra quien hace la educación de los hijos no son los hombres, son las mujeres. O sea, muchas veces la defensa de la educación doméstica es también una defensa del retorno de las mujeres a las posiciones domésticas. O sea, no es posible pensar la defensa de la escuela o de la desescolarización sin radicar esta discusión, esta reflexión en todo el tejido social. Y esto me parece que es el gran desafío que nosotros tenemos, sobre todo en Brasil. En Brasil, los investigadores están, hay una gran comunidad de investigación en educación. Es una de las mejores comunidades de pesquisa, de investigación en educación del mundo. Son más de 14.000 investigadores, muchos millares de alumnos de posgrado, más que en buena parte están capturados, como se dice, están involucrados con la realización de su pesquisa, de su investigación y de la producción de papers, la producción de artículos para periódicos de divulgación académica, y muchas veces no participan tan intensamente de la discusión pública sobre el futuro de la escuela. Yo pienso que esta cuestión, la discusión pública de los sentidos de la escolarización de la escuela, es una cuestión que radica que está en el corazón de nuestras preocupaciones, incluso académicas, que para hacer aquilo que fue lembrado, que fue
recordado ahora poco, que es si nosotros queremos amar a las crianças como debemos, mas también amar el mundo, como decía Hannah Arendt, es preciso que nosotros también nos volvemos a esta discusión, incluso para no dejarla solamente en las manos de los formadores de opinión, que de una fórmula muy general están muy próximos de la idea de que la escuela pública en Brasil no ha contribuido fuertemente para la construcción de una sociedad más igualitaria, más democrática, en que haya una integración de los sujetos a la propia escuela. Entonces, este sentido importante de la escuela pública en Brasil se ha perdido en muchos de los formadores de la opinión y en buena parte en la clase media brasileña que abrió mano de su derecho a la escuela pública, el transporte público y la salud pública en dirección muchas veces de la defensa de privilegios de los pocos sobre los muchos que frecuentan la escuela pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravilloso escuchar tu excelente español. No me pareció que hubiera tanta dificultad para comprenderte. Buen esfuerzo. Bueno, le vamos a dar la palabra a mi colega y queridísima Rosanidia Bonfil. Ella tiene un PhD en Government, es como un doctorado en gobernanza, investigadora en el IES Investab, es profesora titular de acá, también es profesora de la UNAM. Entre sus líneas de investigación está Historia de la Educación en México, vista desde las políticas y las reformas, debates teóricos contemporáneos. Es autora de libros y otras publicaciones en ambas líneas. También es miembro del COMIE, del AMC. Es fellow del Center for the Theoretical Studies en Essex, Inglaterra, y otras asociaciones académicas. También es coordinadora general del posgrado en análisis de las políticas del discurso. Por favor, Rosalía. Gracias, buenas tardes. Mi ponencia se titula La escuela pública también debe ser problematizada. En defensa de la escuela, un asunto público, se titula el libro que nos ha convocado a muchos a este encuentro. ¿De qué y de quién se defiende la escuela? Quizá haya que recordar en primer lugar que se tiene que defender de las promesas salvacionistas que el pensamiento ilustrado le ha asignado en esas ilusiones de plenitud, progreso, democracia, fin de los conflictos y demás buenos deseos que la escuela supuestamente conseguirá mediante la formación del ciudadano. Estas que son las metas que se le atribuyen a la escuela. La escuela necesita también defenderse de quienes diseñan sus rasgos, finalidades, funciones, modalidades, métodos, formas de implementación y demás particularidades. Uno podría legítimamente pensar que la escuela debe defenderse de sí misma, ya que tal es su fracaso en muchos aspectos. Machelin y Simon nos recuerdan las diversas críticas de que ha sido objeto la escuela, citan a Illich como el más radical de los críticos. Numerosas son las objeciones a la escuela en general y aún más son las objeciones a las escuelas existentes en diversos momentos de la historia y diversas regiones del planeta. Y sostengo que muchas de las críticas son atinadas, aunque la conclusión sea inconsecuente.
Si bien reconocer la crítica que históricamente se ha hecho a la escuela no implica desecharla, es conveniente tener en consideración numerosos aspectos que la rodean y no dejar de ponerla bajo escrutinio. Señalado lo anterior, precisaré que la escuela como materia pública, como cosa pública, es lo que me ocupará en esta ocasión. Por lo anterior, problematizaré los sentidos de lo público como un primer momento que despliega las condiciones de mi participación. A continuación, ubicaré reflexiones sobre la escuela como asunto público y haré algunos apuntes sobre el advenimiento de la escuela pública en México. Suspenderé mi intervención con unos puntos para debatir. Comienzo. Sobre los sentidos de lo público. Problematizar lo público resulta obvio, en primer lugar, por la multiplicidad de significaciones que encontramos en la historia del concepto. Dos referencias han sido fundamentales en este trabajo. Norberto Bobbio, en sus textos ya clásicos, del que más se ha leído aquí en México es Estado, Moderno y Sociedad, pero no es el único. Especialmente el traducido a castellano en 98, en el cual se ofrece un recuento de los usos, descriptivo, axiológico, etcétera, organizando Bobbio su argumentación en torno a las diversas dicotomías, a las que volveré más adelante. Nora Rabotnikov es la segunda referencia de la que me he auxiliado para este trabajo, ¿sí? En 97, y también es una tarea apropiada, es una referencia apropiada para la tarea de problematizar lo público. Sin detenerme mucho, es obligado citar sus antecedentes en los griegos y encontrar la procedencia de la noción en una serie de relaciones y equivalencias de lo público, con politeis, entendida como asuntos comunes, es decir, relativa a ciudadanos libres. Lo público como lo visible, que se opone a lo doméstico. Lo público como lo político, es decir, como un espacio abierto a todo el demos, concerniente a iguales ante la ley. Lo público como colectivo, manifiesto y abierto. Asimismo, su procedencia puede rastrearse en los romanos y el derecho. Ahí lo público se refiere al populus y lo privado al individuo. La historia marca transformaciones por el desarrollo del mercantilismo, el dominio político religioso, el paso del poder soberano al surgimiento del Estado, y en los siglos XVII y XVIII la creciente especificación entre Estado, comunidad e individuo, hasta llegar a la noción donde lo individual busca expresión pública. Bueno, el interés por lo público ha sido una constante en el área de la filosofía política, en la cual encontramos tradiciones en las que se sigue diseminando el valor de lo público, desde el siglo XVI con Maquiavelo, el XVII con el contextualismo de Hobbes, Locke, Rousseau, bueno, hasta llegar a Hannah Arendt, que aquí ha sido ya mencionada en varias ocasiones, Sennett y Habermas, que tiene bastante trabajo. Así como las tradiciones francesas, no podría yo dejarlas de lado, de Saint-Simon y Fourier, la economía política inglesa, de Smith y Ricardo, en fin. En el habla política contemporánea, lo público se ha asociado con la justicia, lo democrático, lo políticamente correcto, y con la visibilidad, accesibilidad, vigilancia, cognoscibilidad, control y rendición de cuentas, entre otras cosas. Pero también se significa como lo que es de interés y utilidad común, atañe a lo colectivo y comunitario, al pueblo, y responde a la voluntad general y la autoridad colectiva, el Estado por oposición a espacios privados. En otro registro alude a lo que es visible, tiene lugar en un espacio accesible, es manifiesto y ostensible, por oposición a lo secreto, lo oculto, no visible, lo doméstico, lo religioso, que es exento de la visibilidad y del juicio público. Antes de pasar al tema educativo y retomando el hilo de la problematización, me detendré en una segunda dificultad que no conviene pasar por alto en la discusión de lo público. Además de la polisemia, que es lo que acabo de mencionar,
y directamente ligado con los binarismos con los que se delimita público, privado, secreto, visible, etcétera, etcétera, sobresale el carácter anexacto de las fronteras. Aunque la polisemia del término público no permite una fijación del sentido final, correcta o definitiva, en ciertos contextos puede, con relativa variación, reconocerse una serie de oposiciones que clarifican el uso y significado que en cada caso se estabiliza. Por ejemplo, en el par público-privado, público es equivalente a político y privado es equivalente a lo económico. Interesante. Lo público, cuando es equivalente a lo común, se opone a lo privado, ¿sí? A lo privado como especial, como algo particular, específico. Cuando lo público se entiende como visible, también se opone a lo privado como secreto, y así sucesivamente. Ligado a lo anterior hay, sin embargo, el otro problema que debe ser considerado, y es el de la frontera que separa o demarca lo uno de lo otro. Como muestran los trabajos de Bobbio y Rabotnikov, ya mencionados, se observa una dislocación de los límites ideales entre sociedad civil y Estado, entre lo privado y lo público. Por ejemplo, Bobbio, en el trabajo de 1998, señala que la representación debe ser pública y, citando a Schmidt, señala que un parlamento representativo requiere que su actividad sea pública. Bobbio además ofrece ejemplos en lo que la relación entre lo público y lo secreto se intrinca y se involucra recíprocamente. Cito: así como al proceso de publicitación de lo privado, jamás concluido definitivamente, corresponde el proceso inverso de privatización de lo público, así también la victoria del poder visible sobre el invisible jamás se concluye definitivamente. El poder invisible resiste al avance del visible, reinventa las formas para ocultarse y para esconder, para ver sin ser visto. La forma ideal del poder es la del poder que se le atribuye a Dios, el omnividente invisible. Termino con la cita de Bobbio. Nora Rabotnikov hace un ejercicio parecido, donde ofrece otros ejemplos y solamente citaré lo siguiente. Términos complejos como la publificación de lo privado y la privatización de lo público o la socialización del Estado o la estatalización de la sociedad hacen referencia a la ampliación de las funciones interventoras del Estado en ámbitos sociales tradicionalmente considerados privados, a la penetración de grandes organizaciones de origen privado en el ámbito estatal. Termino la cita. Cada vez más las democracias requieren del ejercicio de los diversos derechos de la libertad, posibilitando la formación de la opinión pública, reduciendo al máximo acciones en las sedes secretas en las que se trata de ocultar de los ojos del público y promoviendo que sean objeto de examen, juicio y rendición de cuentas. La problematización concerniente al carácter de las fronteras entre lo público y lo privado involucra no solamente el paso de un ámbito al otro, como muestran Bobbio y Rabotnikov, sino además que aún en lapsos de relativa estabilidad, las fronteras son porosas, es decir, hay filtraciones, contaminaciones entre un ámbito y otro. El secreto de Estado es un oxímoron que señala precisamente cómo lo público supuestamente visible también tiene privacidad o secretos. Y ello no es una situación anómala que pueda resolverse de una vez por todas, sino que es el carácter mismo de las fronteras entre estos ámbitos, lo que Deleuze y Guattari llamaban fronteras anexactas. La noción de anexactitud permite reconocer y hacer inteligibles los contornos difusos y cambiantes de alcance e intensidad, borrosos y porosos. Si bien usada por ellos era para reconocer esencias vagas o nomádicas, Arditi 95 resalta precisamente que estos contornos son esencialmente y no accidentalmente cambiantes y movedizos, anexactos, y lo que cuenta es el continuo desplazamiento de sus delimitaciones.
No me cabe duda que este tipo de desplazamientos, este tipo de contaminaciones, los vemos constantemente en la escuela pública y también en la escuela privada. Paso al segundo punto, la escuela como asunto público. Para iniciar este apartado precisaré que no hablo de la educación pública, sino de la escuela pública. Y hago esta precisión porque en diversos contextos se hace una sinécdoque, es decir, se reduce el todo a la parte y se legisla sobre la educación pública. O sea, realmente lo que en México se legisla es sobre la escuela, no sobre la educación pública, ¿no? La educación ni es pública ni es privada, o si se prefiere, es pública y es privada. En la medida en que ocurre en cualquier espacio, puede ser visible e invisible, común y específica, ¿sí? La escuela, como una modalidad específica de la educación, puede estar bajo regímenes administrativos de lo público y o lo privado, aunque aún en la escuela privada está siempre penetrada por lo público y tiene que rendir cuentas y regirse hasta cierto punto por criterios federales. En una perspectiva republicana, la escuela pública es vista como los aprendizajes comunes requeridos para que la razón pública pueda desplegarse, para que la nación pueda construirse como unidad y en la formación de ciudadano. No obstante, un liberalismo fuerte verá a la escuela pública como una intrusión estatal en lo privado, y bueno, esto en la historia de México también se puede observar. Machelain y Simon sostienen que el inicio de la Schole con los griegos, y ya bueno, podría yo citarlo, pero ya ellos lo citaron y lo dijeron claramente hace un momento, ¿no? Que proporciona tiempo libre y transforma el conocimiento y habilidades en bienes comunes, ¿no? Bueno, sigue la cita, pero no la voy a traducir, ya la escucharon ustedes. Con esto en mente, con esta cita en mente y con lo que acabo de señalar, el carácter de asunto público se inscribe en la escuela desde su gestación en Occidente, aunque existen otras formas culturales en las que la escuela como espacio de formación no se inicia como un asunto público, sino privado y bajo regímenes particulares. El tema es entonces cómo lo público, con sus propias características de delimitación anexacta, queda impreso en la escuela tal y como la conocemos en la tradición occidental, y de esta manera es preciso saber cómo en esta tradición se inscriben ideales de plenitud y de salvación propios de la Ilustración y sus diferentes modalidades históricas. Así se gestan también algunas de las recriminaciones que han sido delineadas por los críticos radicales que proponen su desaparición y los moderados que reclaman su modificación en diversos grados. En los años 70 discutimos que la escuela reproducía la dominación. Con Foucault aprendimos también sobre sus funciones pastorales. Con Gramsci y Althusser se precisaron las funciones hegemónicas que despliega la escuela en nuestras sociedades. Gracias a Freire fueron estudiadas formas de colonización opresivas que suceden en la escuela. También gracias a las investigaciones de corte psicoanalítico, pedagógico, antropológico, hemos aprendido que en las escuelas ocurren para bien y para mal muchos más aprendizajes que los intencional y manifiestamente planeados. Para mal, ya que en la escuela se aprende la violencia del más fuerte, se aprende a copiar, se aprende a hacer trampas, a obedecer al profesor porque está a cargo, no porque sepa, ¿no? A responder los exámenes con base en lo que se espera y no con base en el conocimiento, entre otras cosas. Pero también, en no pocas ocasiones, la escuela es el espacio de aprendizaje que permite a los jóvenes ir más allá de las filiaciones de su comunidad inmediata, lo cual representa la apertura de horizontes y la posibilidad de rebasar los límites culturales, económicos y políticos que les circundan. Sin entrar en detalles sobre el grado de criticidad, si somos radicales o somos moderados, lo que me interesa en esta ocasión es problematizar en qué medida la escuela, como asunto público, es defendible y de entrada sostengo que es conveniente que con toda la polisemia
inexactitud y todas las críticas de que es objeto, o quizá precisamente por ello, siga siendo considerada un asunto público. En el entramado de las oposiciones clásicas precisadas por Bobbio, público-privado, público-político, bueno, ya no las voy a repetir por tercera ocasión, es posible encontrar buenos motivos para la defensa de la escuela como asunto público, político, común, visible, y pugnar para que no se repliegue al ámbito de lo privado, lo económico, lo secreto, sabiendo que es ingenuo pensar en ámbitos independientes e incontaminados. En primer lugar, debo aclarar que mi abordaje no involucra un uso evaluativo de los que Bobbio señala, sino un abordaje político. También es importante precisar que tampoco al que sea un tema sujeto a debate público garantizaría que los ideales salvacionistas se lograran. Sostengo que su carácter de materia pública es fundamental debido a que la escuela, al situarse como una de las modalidades educativas de nuestras sociedades, despliega funciones que atañen a la formación de la ciudadanía, a la nación y al bien común, como quiera que lo signifiquemos, y esto también es objeto de debates importantes que yo no puedo elaborar aquí, ¿no? Por lo cual es fundamental que sean sujetas a debate, que sean visibles, en torno a las cuales se rindan cuentas. Gracias a la investigación existente conocemos de la tarea salvacionista asignada a la escuela y a las estrategias y los dispositivos elaborados al servicio de la formación de disposiciones, mentalidades, preferencias políticas, epistémicas, morales y estéticas que están en juego. Y por ello, por tratarse de una tarea crucial para la vida social, sin duda la escuela debe continuar siendo un asunto público. Bueno, yo tenía una nota sobre la escuela pública en México, pero como ya no me va a dar mucho tiempo, simplemente quisiera mencionar que desde 1821, ¿sí?, la escuela fue claramente considerada como un asunto público, sancionada en las leyes educativas mexicanas como tal, ¿no? Y desde 1821 en adelante, bueno, ha habido muchas reformas, pero la escuela como tema pública, la escuela como una institución pública de educación, eso no se ha tocado y esperemos que no se toque. Entonces, llegaré a los puntos para debatir. La escuela es un espacio más, uno más, entre los múltiples espacios en los que la población se forma como ciudadana de una nación y habitante del planeta. Ello no desmerece su función frente a los otros espacios donde los sujetos se forman de manera regular en su vida diaria e incluyen desde luego los grupos primarios como la familia, los medios de comunicación masiva, las tecnologías de la información y la comunicación, los grupos de pares, los grupos religiosos generacionales, bueno, hasta las mafias. Son lugares de educación, son lugares de formación. Más allá de que no nos guste cómo se forman, ¿sí?, son lugares en los que se construye una subjetividad que les permite a estos sujetos sobrevivir en una sociedad como la mexicana. Y no solo como la mexicana, como otras también. En este contexto, la escuela goza de ciertas prerrogativas que en los otros espacios formativos no se tienen: conocimientos legitimados socialmente, certificación, estrategias de enseñanza específicas para cada ciclo, profesionales preparados para favorecer los aprendizajes, lugares y situaciones deliberadamente diseñados para facilitar el proceso. Todo lo anterior sucede con menos frecuencia o no sucede en los demás espacios formativos, por lo cual muchas veces la crítica a la escuela se justifica al no poder lograr sus metas, siendo que es casi la única modalidad educativa que cuenta con todas estas prerrogativas. El último punto, pero quizá el central de esta intervención, es el relativo a la defensa de la escuela como asunto público. La tarea asignada a la institución escolar
sigue siendo vital para la supervivencia y posibilidades de futuro de una nación, de su cultura, su sistema político, su economía, aunque también puede ser un lastre cuando el ámbito público no tiene las condiciones, capacidad y preparación para un desempeño acorde con las necesidades y posibilidades de la nación. Desde un punto de vista político, esta tarea estaría en retroceso si quedase bajo el cargo de fuerzas económicas, exentas de juicio colectivo y orientadas al bien privado, cuyas decisiones se tomaran en forma secreta, es decir, que no tuviera que rendir cuentas. Precisamente es fundamental que sea público, porque lo que está en juego en tales decisiones es la definición, otra vez, de las estrategias y los elaborados dispositivos tendientes a la formación de disposiciones, mentalidades y preferencias de índole político, epistémico, moral, estético, que con todas las dificultades pensables se requieren para la convivencia social y la formación del ciudadano y el sentimiento de comunidad. Lo anterior se acerca de alguna manera a la misión salvacionista asignada a la Escuela por la Ilustración. Esto nos enfrenta no a una incompatibilidad o inconsecuencia entre lo que se critica al principio sobre lo inalcanzable de estas metas y lo que se reconoce como requerimiento para la formación del ciudadano, sino, o sea, no es a una incompatibilidad, sino al reconocimiento de una lógica en la cual se tensiona lo imposible con lo necesario. Se tensiona lo imposible con lo necesario, sin que haya una resolución final posible, sin que haya un justo medio aristotélico, ni una síntesis de tipo hegeliana de la contradicción. Este tipo de tensión es lo que se conoce como aporía, Derrida 93, y pone de relieve la necesidad e imposibilidad de la escuela pública, y es esa tensión irresoluble la que permite y presiona para fabricar alternativas. Mi posición, en pocas palabras, y ya termino, implica que sabiendo que la escuela no es el único espacio educativo, sino que convive y compite con muchos otros espacios en los que el sujeto se forma, conociendo las críticas que se han hecho a la escuela y que es conveniente seguir siendo, y habiendo explicitado la complejidad de la delimitación y yuxtaposiciones entre lo público y lo privado, sostengo que es desproporcionado pensar en su desaparición y peor aún imaginar que deje de asumirse como un asunto público. Muchas gracias. Estoy sorprendido por la calidad para pegarse al tiempo de todos los ponentes. La verdad es que se agradece muchísimo. Sí. Seguimos con Olac Fuentes, es investigador en el programa universitario de estudios del desarrollo de la UNAM. Ha sido profesor en el DIES Investav, en la UAM y en varias universidades estatales. Fue subsecretario de Educación Pública y rector de la UPN. Por favor, Olac. Creo que ahí está. ¿Sí? Mejor este. Gracias. Yo quisiera, generalmente soy una gente disciplinada, atenerme al título que le pusieron a esta mesa de la educación en América Latina. No soy especialista en el conjunto, me refería a algunos aspectos de ella y a México en lo particular, pero por supuesto quisiera mantenerme en referencia con los planteamientos que escuchamos hoy por la mañana de nuestro primer conferencista. En primer lugar, quiero decir que
que me agradó mucho que oír el nivel y el tipo de los planteamientos de nuestros compañeros que trabajan en equipo. Me agradó mucho y me parece muy alentador poder discutir este tipo de problemas con planteamientos muy generosos, muy audaces, asumen riesgos, en los cuales podemos estar muy de acuerdo en nada, de acuerdo en algo, pero que nos ponen a pensar en otro plano y que nos sacan del terrible nivel de discusión en los cuales estos temas se han estado moviendo en México, de la pobreza, de las de la sobreprogramación, del encasillamiento de la tarea del maestro a los dictados de un programa. No, eso no es nuevo, ese tipo de niveles, pero creo que es importante reconocer que heredamos y todavía están en vigor las propuestas educativas y programáticas más miserables, intelectualmente más vergonzosas, que probablemente se han presentado, por lo menos desde la historia, desde la creación de la Secretaría. Si algún producto de este nuevo lenguaje, de estos nuevos planteamientos, hubiera escuchado la conferencia de hoy por la mañana, seguramente le hubiera preguntado a nuestro colega: perdón, maestro, ¿cuál es la competencia que se estimula con todo lo que usted dijo? Y creo que aquí hay una beta, una posibilidad de discusión amplia, pero insisto en la palabra generosidad, alcance, realmente originalidad en el buen sentido del término. Y decía nuestro buen amigo que él era consciente de que si bien se habla de escuela en singular, tenemos que hablar de escuelas en plural, ubicadas en un espacio, en un tiempo, que sin duda hay rasgos y problemas que desbordan las fronteras y los tiempos, pero la discusión adquiere características concretas, de posibilidad concreta, en un lugar y en un momento. Por eso me pareció interesante la denominación de esta mesa. Entonces yo quiero dedicar mi intervención a la perspectiva particularmente de México respecto a muchas de las precondiciones para pensar simplemente y para intentar reformas del tipo que le devuelven a la escuela su vigor, su vitalidad, este sentido de estar en el mundo, de aprender del mundo con la distancia, con la suspensión con la que se habló aquí. Y bueno, decir que tenemos un sistema escolar que, pensando en las posibilidades de cambiar a fondo, tendría que resolver simultáneamente
muchas carencias y muchos límites que no provienen necesariamente de la cualidad de la educación ofrecida. Próspero, con una gran tradición educativa, con unos 11 millones de habitantes, con una distribución del ingreso razonablemente equitativa, y oímos esta discusión desde la región más desigual del mundo, de América Latina, con las desigualdades más intensas en todo, medida con la medida estándar, el índice de Gini, México y Brasil, sobre todo, pero los demás por ahí andan, exceden la medida de 0.50, en Bélgica la medida se debe ser 0.25 por ahí, y no es que sea el doble, es un potenciamiento de la medida de la desigualdad muy grande. Y una proporción muy alta de los niños y de los jóvenes de la nueva generación tiene muchísimas limitaciones para llegar a la escuela. Cambiando un poco el lenguaje de esta reunión, yo quisiera darles algunos datos que nos ayudan a definir nuestro sistema como generador, oportunidad de un bien público que primero es insuficiente a niveles elevados. En México, si hoy en día fijamos, digamos, el lindero de la educación básica, ampliada con perspectivas de hoy, encontramos que solo el 71% de los jóvenes entre 15 y 17 años está en la escuela. En los niveles previos, excepto en preescolar, donde la medida es parecida, se han alcanzado niveles, digamos, del 90%. Pero tenemos ya aquí a un tercio de la nueva generación fuera de la escuela. Esta insuficiencia no es neutra desde el plano de su distribución. Tener acceso no depende de la condición sociocultural, pero vale la pena ver algunas de las diferencias entre sectores. Otra vez, en este grupo de jóvenes entre 15 y 17, en las ciudades llega a la escuela el 76% y en el medio rural llega el 59%. Llegan 72% de no indígenas y solo 62% de indígenas. Llega el 83% de los jóvenes que pertenecen al quintil más alto, al 25% de mayores ingresos, que no son en este país necesariamente ricos, sino en muchos niveles una clase media bastante modesta. Pero del quintil más pobre llega solo el 55%. De los padres que tienen educación superior llega el 96%, de los padres que no tienen instrucción solo llega el 52%.
En medio de esta desigualdad, encontramos que no solo se trata de una desigualdad de acceso físico, de permanencia en la escuela, sino de desigualdad en los resultados escolares fuertemente influidos por la procedencia social. Si leemos de hacer algún caso a la prueba PISA, y yo creo que habría que atenderla, encontramos una diferencia muy importante. Nuestros resultados como país en general son malos para todos, públicos y privados, ciudades y campo, pero como en la desigualdad hay unos más desiguales que otros, ¿no? Separando en 5 niveles la condición social de los alumnos de 15 años que hicieron este examen, que hacen este examen. En matemáticas, por ejemplo, encontramos que en el cuartil más bajo, el de menos ingresos, si dividimos los resultados, por ejemplo, de matemáticas, en 3 estratos, uno bajo y muy bajo, otro medio bajo y otro medio alto y alto, los resultados diferenciales son estos. Los más pobres se ubican en 71% en el nivel más bajo, en 21% en el nivel medio bajo y solo el 8% alcanza el nivel medio alto y alto. El cuartil de más altos ingresos, el 37% ocupa el nivel más bajo y bajo, es decir, las posibilidades de estar aquí en este nivel son el doble para los pobres que para los no pobres, para usar este piadoso término que ha inventado ahora la Comisión Nacional de Evaluación de Políticas Públicas. El 32% está en el nivel medio bajo y el 31%, es decir, casi 4 veces más que entre los grupos de mayores ingresos, en el nivel de los de menores ingresos, en el nivel medio alto y alto. Los resultados en lectura son semejantes, es decir, en los grupos más pobres, el 64% a los 15 años, yo diría que para todo efecto práctico, no sabe leer, ¿no? Esta proporción se reduce a 30%, que sigue siendo muy alta en los grupos de mayores ingresos. Es decir, el planteamiento que escuchamos hoy, y les digo, no quiero con estos datos y esta reflexión colocarnos al margen de una reforma ambiciosa, porque somos muy pobres, ¿no? Que suele encontrarse este razonamiento, pero tampoco podemos mirarla sin tomar en cuenta lo otro. Hoy se sostenía, viene en el texto, se dice, asumimos la hipótesis de la igualdad. Sin duda el libro y la discusión de nuestros compañeros no la asume por ingenuidad, ¿no? Sí, sabemos que hay un peso, una herencia. La asume, y lo entiendo muy bien, por esperanza. Pero
¿Qué sucede con la aspiración de que cuando llegan a esta experiencia de vitalidad, de interés, de involucrarse con el mundo, no se puede dejar atrás lo que se es, quitarse la mochila, dice en algún momento el texto, y como ser nueva generación, no solo en el sentido de la edad, sino de la calidad de la constitución, de las posibilidades de una vida del pensamiento. Difícil en otras condiciones, mucho más en la condición de países como el nuestro. Nos enfrentamos a un riesgo de segmentación cada vez más agudo en esto con la escuela privada, que sin que sea la gran cosa, es decir, una escuela, la calidad en PISA de las escuelas privadas mexicanas es como la calidad media de Serbia, ¿no?, en la última aplicación, lo cual no está como para hacer feliz a nadie, pero hay una diferencia significativa en relación con las privadas. Quiero decir, los reformistas con ilusión, con esperanza, tendríamos que asumir la idea de cambios, de transformaciones, no solo con el desafío intelectual, filosófico, práctico, de cualquier otro país en mejores condiciones, sino con la tarea, el lastre del país que somos y del país que muchísimos poderes quieren que sigamos siendo. No nos quita la responsabilidad ni nos llevaría a renunciar a las tareas, pero nos obliga a verlas con otros ojos y con otro sentido del esfuerzo, ¿no? Y le da, sin duda, a nuestra discusión un tono de realismo que nos aleja del tono de una discusión de ocurrencia en el café, ¿no? Sí queremos y sí necesitamos una escuela muy distinta, de cualidad muy distinta, pero la necesitamos en un contexto de esfuerzo y de conflicto mucho mayor que otros países. Y sin embargo, sin duda, vale la pena. Hay muchos fragmentos de este pequeño libro que yo agradezco mucho, que lo dejan pensando en cosas que ya habían pasado por nuestra cabeza. Solo quiero leer no un fragmento del texto, sino una cita que me hizo pensar mucho en lo que significa la fortuna de tener 1, 2, 3 buenos maestros en estas circunstancias, en estas condiciones un poco mágicas a las que se aluden en esta discusión. Citan a este exitoso ensayista George Pennac, o Pennac, como yo soy de Chihuahua, no se me da mucho el francés. Él está recordando unos cuantos maestros
en su vida, y dice o escribe, de ellos solo sé que los tres estaban poseídos por la pasión comunicativa de su materia. Armados con esa pasión, vinieron a buscarme al fondo de mi desaliento y solo me soltaron una vez que tuve ambos pies sólidamente puestos en sus clases, que resultaron ser la antecámara de mi vida. La imagen me encantó y me hizo pensar en lo formidable que sería que muchos más seres humanos tuvieran una experiencia de este tipo y pudieran entrar ante cámaras de vidas radicalmente distintas, que ahí sí digo, solo la escuela, en este sentido, la escuela como público, como lo público, hace posible. Muchas gracias. Bueno, creo que si en algo podremos caracterizar la discusión de los ponentes, tiene que ver precisamente con el remarcado carácter humanístico de los diferentes documentos que se han leído. Me parece que se ensalza la educación pública como un derecho que se enmarca además en el contexto de uno de los planteamientos que me parecieron más enriquecedores, que tiene que ver precisamente con ciudadanía y con transparencia, prácticamente con rendición de cuentas, como uno de los bastiones que nos pueden ayudar a pensar desde dónde se puede sostener la legítima defensa de la educación pública. Esto me podría un poco invitar a plantear hasta dónde la opacidad en la hechura, por ejemplo, de los contenidos de libros de texto, que es uno de los pilares, desde mi punto de vista, más importantes en el tema de la educación pública, podría llegarse a poner en la mesa de discusión. Ahora, creo que el libro de texto representa uno de los derechos más importantes, el derecho a la lectoescritura, por no hablar ya del otro carácter. Como podría decir, un entre lugar que hace la relación entre el espacio privado de la familia y el espacio público de convivencia y de la política. Y en ese sentido, la escuela cumpliría un papel fundamental al mismo tiempo de introducir las nuevas generaciones al espacio público, mas también de proteger los niños, las niñas de la luz del espacio público. Yo pienso que un papel fundamental de los maestros es hacer esta conducción amorosa de los niños, de las niñas, desde el espacio privado de la familia, el espacio que el espacio que la luz del público no alcanza para este espacio de la política. En el caso de Brasil, desde la experiencia que yo hablaba sobre la educación doméstica, la educación en casa, uno de los componentes más fundamentales de la defensa de la educación en casa es esto no significa en Brasil hablar que la escuela la escuela pública incluso no sea una escuela religiosa. Históricamente nuestra escuela es muy religiosa, es muy católica, es muy cristiana. Entonces la disputa es también muchas veces aquella religión, la escuela, incluso la pública, hace
cuál es la religión de la escuela. Entonces, una defensa de la escuela también, yo creo, es fundamental a defensa, en el caso de Brasil, a defensa de una escuela laica, que no se hizo ainda. Nosotros no tenemos una escuela laica. Entonces, es como nosotros decimos, el todo al mismo tiempo. La defensa de la escuela es también la defensa de un espacio público laico, es la defensa de una escuela que sea laica. Es más que una realidad, es una propuesta, es una aposta. Yo creo que hace parte de este investimento nuestro en la defensa de la escuela. Bueno, hay tantas cosas que se podrían decir que yo quisiera ser breve y nada más concentrarme en algunos puntos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el colega de Brasil, ¿no? Sobre la laicidad. En México también, desde el primer gobierno liberal, se ha defendido a la laicidad. Decía yo 1821 algo así, quedó en la ley, ¿sí? De hecho, a veces se cumple, a veces no se cumple. Ha habido en la historia de México muchas pugnas al respecto, y hay una contaminación entre lo público, lo privado y lo laico y lo religioso, ¿no? Decía yo, bueno, pero no es una contaminación que sea porque en México somos muy defectuosos, ¿no? Es una contaminación, digo, más allá que sí somos defectuosos, es una contaminación que es inherente a la división de lo público y lo privado, ¿no? Bueno, eso. La otra parte que mencionabas, Daniel, que es muy interesante, sobre lo humano, lo humanista, los buenos deseos. Yo a veces soy como muy escéptica, o a lo mejor cínica, no sé cuál sería la palabra más adecuada, ¿no? Nietzscheana quizá también, para defenderme un poquito, ¿no? Humano, demasiado humano, ¿no? Lo humano que involucra también ese lado siniestro, ¿sí? O sea, podemos tener muy buenos deseos, podemos encontrar en esta ejemplaridad, ¿no? Que mencionaba, por ejemplo, Lack, del maestro que marca tu vida. Todos los maestros quisiéramos dejar una huella que fuera recordada de esa manera, ¿no? Y que no sea recordada como el maestro pederasta, o el maestro abusivo, o el maestro que me humilla, o que me humilló, ¿no? O el maestro por cuya culpa no logré ser más, en fin, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, yo sostendría, ¿sí?, que siempre las dos posibilidades están abiertas, bueno, las dos y muchas más, ¿no? Posibilidades están abiertas de tener esa marca generosa, altruista, desinteresada, valiosísima de mis maestros, y también tener la otra, ¿no? Pero al menos que exista la posibilidad de que en mí se forme el criterio para elegir, y no de que quede aplastado debajo de una actitud humilladora. Bueno, hasta ahí me quedo. Lo del derecho es también fascinante. Creo que en la actualidad se está trabajando mucho sobre ese tema, pero ya no me voy a detener. Sí, un rápido comentario en la reivindicación del laicismo como componente de lo público, ¿no? Este alegato de que nosotros queremos control sobre nuestras escuelas porque queremos que nuestros niños sean como nosotros, está muy extendida en México. Creo que en lo fundamental se le ha contenido, pero el asunto es que los padres no son propietarios del destino de los niños, y hay un derecho primario de yo justamente quiero ir más a la escuela porque quiero ser diferente de ti, ¿no? Y
Y en esta idea de abrir, yo solo quiero señalar que ojalá en alguna de las mesas posteriores pudiera discutirse este planteamiento y el planteamiento general del libro de nuestros invitados, con esta discusión sobre la diversidad cultural y su tratamiento en la escuela en México. A mí la discusión no me parece personalmente tan clara, ¿no? Apela a muchos elementos de nuestra percepción o de la imagen construida de la nación como plural, pero creo que ahí está en juego esta discusión del laicismo en sentido amplio y de la escuela como apertura del mundo para los niños, ¿no? Porque realmente uno encuentra también en la escuela mexicana este caso. A mí recuerdo mucho una referencia casual a un maestro de telesecundaria de esta extraña zona montañosa que de pronto aparece en la costa de Veracruz, que al final de cada jornada les leía a los muchachos un cuento de Ray Bradbury, ¿no? Y uno podía decir qué cosa más lejana del pueblo que Bradbury. Justamente en eso está lo formidable, ¿no? Bueno, yo podría decir que ese tema de los textos y el de la religión en la escuela es parte de lo que históricamente ha significado esa forma como se ha querido ocupar ese espacio. Estoy siguiendo el texto de defensa de la escuela, ese espacio de libertad. Tanto liberales como conservadores, la Iglesia siempre ha querido, digamos, ocupar ese espacio para o hacer los textos, el currículo prescrito, o el tema de la religión o no religión. La educación laica muchas veces en la historia de nuestros países ha sido la introducción de otra doctrina tan sectaria y tan, digamos, dogmática como la de la Iglesia Católica o la de cualquier otra iglesia. Se trataba de reemplazar una doctrina por otra. En el medio de eso ha permanecido la escuela, digamos, disputando, resistiendo esa forma de pretender prescribir lo que los maestros hacen con los niños cotidianamente. Y yo quiero, un poco en relación con las intervenciones de mis colegas, sobre todo Olac y Rosa, pues hacer un planteamiento para la discusión. A mí me parece que en aras de diferenciar los lugares desde donde hablamos, en aras de la discusión creo que debemos diferenciar los lugares desde donde hablamos. Me parece que es válido hablar desde el tema de la política, lo público en el sentido político, a la escuela o a la educación se le puede relacionar con lo político y con lo público y entonces hablar de la rendición de cuentas. O podemos desde la sociología o desde la estadística preguntarnos por los resultados de las evaluaciones de los muchachos en las pruebas PISA o cualquier prueba estándar, pero ese es otro plano. Yo he dicho, pues lo insinúo así, es otro plano de la discusión. Hay otro plano que yo leo en la propuesta de
de defensa de la escuela y donde yo he querido pararme y aludo a muchos colegas que en Colombia hemos trabajado esto de esta manera, es el plano de la pedagogía. Y la pedagogía entendida no como una disciplina ni como una ciencia, y mucho menos prescriptiva. Nosotros estamos hablando un poco del gesto pedagógico para mirarlos en su dimensión ética y estética, y entonces nos queremos salir de esa discusión epistemológica o disciplinar sobre la pedagogía. Y ahí es donde nosotros hacemos mucho énfasis en el trabajo con los maestros, porque el maestro, visto desde la política o visto desde la sociología o visto desde la estadística, pues sí, tendría un deber, tendría unas obligaciones, es un funcionario, tiene que cumplir con unos deberes, con unos dictámenes, con unas orientaciones, pero el maestro es un sujeto curioso también, como la escuela, y sui generis en la historia, digamos, moderna por lo menos. Es un sujeto que porta, en todo caso, eso que creemos que pudiéramos llamar un gesto, y ese gesto se traduce de muchas maneras concretas en la vida cotidiana en la escuela, que hace parte fundamental de lo que pasa en la escuela, más allá de las políticas y más allá de las estadísticas sobre resultados. En Colombia estamos en ese momento en una discusión fuertísima porque acaba de salir un estudio que desafortunadamente los medios de manera irresponsable siempre marcan la opinión y están diciendo que es el estudio más serio que se ha hecho sobre la educación en Colombia en no sé cuántas décadas. Y resulta que es un estudio hecho por unos economistas, uno de ellos fue ministro de Hacienda, un grupo de economistas de universidades de élite, incluyendo una universidad norteamericana, 6 economistas, que hicieron un estudio estadístico que puede ser válido, y bueno, tenemos muchos cuestionamientos ya al manejo propio de la estadística, pero nuestra discusión con ellos no es si la estadística sí o no, sino lo que concluyen, y lo que concluyen estadísticamente es muy perverso, y nosotros ya hemos hecho un debate, estamos en un debate público allá en Colombia sobre ese estudio, y estamos diciéndoles no hay nada más injusto que pretender decir con la estadística y con la autoridad que da a hablar con números y con cifras en esta sociedad, decir que el estudio concluye que el problema de la mala calidad de la educación, demostrada en los resultados de las pruebas PISA en Colombia, estamos más abajo que México, les quiero contar para su tranquilidad, que los malos resultados, y yo digo que eso no a mí no me afana eso, que los malos resultados de la calidad es porque, y lo demuestran estadísticamente, es porque los maestros son malos. Y entonces la gran conclusión y la gran propuesta que están haciendo los empresarios de la mano de los economistas es que ahora sí la política educativa se va a ocupar de lo fundamental porque ya identificó cuál es el problema y es los maestros. Entonces la gran noticia es que el gobierno va a invertir mucha plata en los maestros, pero detrás de eso está la más perversa e injusta acusación de que el problema, primero suponiendo que la calidad dependiera de unas pruebas y segundo suponiendo que el problema fuera eso. A mí me parece que eso es delicado. Yo he dicho en varias, escrito y públicamente, que pudiéramos demostrar, si quisiéramos usar estadísticas, que lo que hace un maestro en una escuela pública con un niño, como los que nos llegan a nuestras escuelas públicas, con los niveles de pobreza y de precariedad, de indefección, de vulnerabilidad, de afectación emocional, etcétera. Lo que hace un maestro durante 8, 9, 10, 11 años con ese niño, si quisieran medir estadísticamente cuánto ese niño crece, en relación en cambio con lo que un niño de un nivel socioeconómico alto lleva cuando llega a la escuela y lo que aumenta cuando sale. Estoy seguro que esas estadísticas mostrarían que la escuela pública y el maestro público hace crecer muchísimo más digamos, la formación que el niño recibe durante esos años es mucho más grande. Así al final ese niño esté muy por debajo
de los resultados del niño de estrato socioeconómico. Es decir, ahora, nosotros salirnos de esa discusión es muy difícil cuando nosotros queremos hablar en otra escala de la pedagogía como gesto desde una dimensión ética y estética, porque no nos entienden. Lo único que queremos es un poco decir, ocúpense de administrar bien lo que le corresponde al Estado, administrar bien la escuela, que de la escuela nos encargamos los maestros. Pues me parece que ha sido una mesa espléndida. Agradezco a nombre del Departamento de Investigaciones Educativas la participación de los ponentes y me permito entregarles un reconocimiento. A la doctora Rosanidia Bonfil, muchísimas gracias. Por favor. Alejandro Álvarez Gallegos, muchísimas gracias. Luciano Farías Méndez. Y nuestro querido profesor Olac Fuentes Molinar. Muchas gracias.